Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matemática-Ast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Alguna vez Voltaire dijo que el cálculo era como el arte de medir con precisión cosas que apenas podemos imaginar que existen. Ándale, algo así. Y mucho de eso, pues, nació al querer resolver broncas de movimiento y geometría que parecían imposibles, ¿no? Justo así. Hoy vamos a entrarle, pues, a fondo a una idea clave del cálculo. La derivada. La famosa derivada. Sí. Tenemos aquí material de textos universitarios y didácticos. Explican desde lo más formal hasta, bueno, porque a veces nos cuesta trabajo entenderla bien. Ok, ¿y la meta de hoy cuál sería? Entenderla mejor. Pues sí, la meta es como agarrarle la onda a qué es la derivada, qué significa de verdad y por qué es tan útil, ¿no? En un montón de áreas. Va que va. A ver, vamos a desmenuzar esto. Empecemos por el principio. ¿De dónde salió esta idea? ¿Cuáles fueron esas broncas originales? Pues mira, históricamente habrá como dos broncas principales, ¿no? Ajá. Que traían de cabeza a la gente. Ajá. Una más geométrica, que ya desde Arquímedes se pensaba. ¿Cómo encuentras la línea recta que apenas toca una curva en un solo punto? La famosa tangente. Ok. La tangente a una curva. Suena a geometría pura. ¿Y la otra bronca? La otra venía más de la física, ¿sabes? Con gente como Kepler, Galileo. Ah, claro. Ellos se preguntaban, ¿cómo calculas la velocidad de algo que se mueve? Pero no la velocidad promedio, sino la velocidad justo en este instante. La velocidad instantánea. Qué buena pregunta. Parecen problemas súper distintos y dices que la derivada los resuelve a los dos. Exacto. Resulta que la solución matemática es la misma. Es como si fueran problemas gemelos. ¡Órale! ¿Y cómo es esa solución? ¿Qué es la derivada formalmente? Bueno, formalmente, la derivada es el resultado de un límite. Es un poco técnico, pero a ver. A ver, échale. Imagina que mides el cambio promedio entre dos puntos muy cercanos en una curva. La derivada es lo que pasa cuando esos puntos se juntan tanto, que la distancia entre ellos es, pues, prácticamente cero. Casi cero. Sí, infinitesimal. Es como hacer un super zoom para ver el cambio justo en ese instante. La tasa de variación instantánea, le llamamos. Ah, ok. Así ya no suena tan abstracto. O sea, es ver el cambio en un punto súper específico. Exacto. Y eso, ¿cómo se conecta con la tangente y la velocidad, que eran los broncas originales? Ahí está el chiste. Geométricamente, ese valor que calculas, la derivada, es exactamente la inclinación, o sea, la pendiente, de esa recta tangente a la curva en ese punto preciso. La pendiente a la tangente. Sí, es como si las líneas que cortan la curva en dos puntos, las secantes, Sí. se fueron acercando y acercando hasta que, ¡pum!, se convierten en la tangente. Entiendo. La inclinación justo en ese punto. Ok, eso para la geometría. ¿Y para la velocidad? Para la velocidad es directo. Si tienes una función que te dice la posición de un objeto en cada momento, Ajá. su derivada es la velocidad instantánea. Así de fácil. No manches. ¿En serio? Sí. Y si derivas la velocidad, obtienes la aceleración instantánea. Wow. Por ejemplo, si algo cae y su posición es, digamos, 16t², donde t es el tiempo, Ok. su velocidad en cualquier instante t es 32t. La derivada te dice qué tan rápido está cambiando la posición justo en ese momento. Órale. O sea, la derivada es como el velocímetro de cualquier cosa que cambie. ¡Qué potente! Exacto. Y esto seguro sirve para resolver problemas prácticos, ¿no? Más allá de la teoría. Muchísimo. Están los problemas que llamamos de tasas de variación relacionadas. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo. Piensa en, no sé, se está vaciando un tanque de agua cilíndrico a cierto ritmo, digamos 3.000 litros por minuto. La pregunta es, ¿qué tan rápido está bajando el nivel del agua? Ah, claro. Problemas típicos de los libros de cálculo. O llenar un cono, también. Esos meros. Lo interesante es que la derivada y una cosa que se llama regla de la cadena Ajá. nos deja conectar cómo cambia una cosa, como el volumen, con cómo cambia otra, como la altura. Todo respecto al tiempo.
La derivada es la herramienta para cuantificar esa relación de cambio. Suena muy útil, la verdad. Oye, y también leí en las fuentes sobre problemas de optimización. ¿Eso qué onda? ¿Es buscar lo mejor o qué? Exacto, es buscar la mejor solución posible, el máximo o el mínimo de algo. Como, El clásico ejemplo, tienes una lámina de cartón rectangular, le cortas cuadritos iguales en las esquinas y doblas los lados para hacer una caja sin tapa. sí, me acuerdo de eso. La pregunta es, ¿de qué tamaño deben ser los cortes para que la caja tenga el mayor volumen posible? Eso es optimizar. Ah, claro. O ese otro de encontrar el rectángulo con el área más grande que puedes encerrar con una cuerda de longitud fija. Ese, Sí, que siempre resulta ser un cuadrado, ¿no? sí, siempre un cuadrado. Y la derivada ayuda en eso. Totalmente. El método usa derivadas. Buscas los puntos críticos. Estos son lugares donde la función que quieres optimizar, el volumen de la caja, el área del rectángulo, tiene una tangente horizontal. ¿Tangente horizontal? O sea, O sea que la derivada es 0, como en la cima de una colina o en el fondo de un valle. O también buscas puntos donde la derivada no existe, que a veces pasa. ok. Esos puntos son los candidatos a ser la mejor solución, el máximo o el mínimo que buscas. Luego comparas y listo. Ok, ya veo. Suena súper útil. Pero, como dicen algunas de las fuentes que revisamos, una cosa es aprenderse las reglas para calcular derivadas, las fórmulas, y otra muy distinta es entender de verdad qué estás haciendo, ¿no? El concepto. Totalmente de acuerdo. Hay estudios, como uno de González García y otros que mencionan las fuentes, que justo ven los errores comunes que cometen los estudiantes. ¿Y qué encuentran? ¿Cuáles son las broncas típicas? Pues mira, a veces son broncas bien básicas de álgebra. Al manejar las fórmulas, errores de dedo o de no saber manipular bien las expresiones. Ajá, lo típico. Otras veces, el problema viene de antes, que no se entienden bien conceptos previos como límites, o qué es una función, o incluso la ecuación de una recta. Claro, si no tienes la base, está cañón. Exacto. Y también pasa mucho que la gente se enfoca demasiado en la fórmula, en lo analítico, y no tanto en lo que significa gráficamente, en el dibujo. ¿Cómo es eso? Pues es fácil confundir el valor de la función en un punto, o sea, qué tan alto está en la gráfica, con el valor de la derivada en ese punto, que es qué tan inclinada está la gráfica ahí. Son cosas distintas. Entiendo. La altura contra la inclinación. Ajá. Y algo importante que también señalan, pocas veces la gente se detiene a verificar si el resultado tiene sentido. O sea, ¿mi respuesta es lógica en el contexto del problema? Buen punto. Hay que checar si no nos dio una velocidad negativa o dimensiones raras. Exacto. Falta esa verificación de coherencia. Entendido. Entonces, para ir cerrando, resumiendo poco, la derivada es, en esencia, la medida del cambio instantáneo. ¿Así es? Geométricamente es la inclinación de la tangente a una curva. Físicamente, pues es la velocidad, la aceleración, cualquier ritmo de cambio, ¿no? Correcto. Y nos sirve un montón para resolver problemas prácticos, como optimizar cosas o entender cómo varían juntas distintas magnitudes. Has captado muy bien la esencia. Es una idea súper poderosa que conecta mundos matemáticos que parecían separados. Y bueno, para terminar, una idea que me queda ahí, dando vueltas. A ver. La derivada se basa en esta idea de límite, de acercarse infinitamente a algo sin tocarlo del todo, ¿no? Ajá, en eso se basa. ¿Qué nos dice eso sobre cómo usamos las mates para modelar el mundo real? ¿Neta logramos capturar perfectamente el flujo continuo del cambio? ¿O es más bien una herramienta genial? Una súper aproximación, pero que igual deja preguntas filosóficas en el aire. Es una pregunta profunda. Quizá volvemos un poco a Voltaire, ¿no? Intentando medir con precisión eso que apenas podemos concebir. ¿Es una ilusión matemática o es la realidad misma? Eso da para otro programa entero. Pero sí es fascinante cómo una idea matemática puede modelar el cambio y a la vez dejarnos pensando en la naturaleza misma de ese cambio. Encuentra al profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.